Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hermanos, Dios les bendiga, toda la familia de Río. Les mandamos un fuerte abrazo, estamos aquí una vez más con nuestro tema de esta semana, bueno, de hecho es de la semana pasada, pero pues con todo lo que tuvimos de actividades de Río, de nuestro retiro de provisión, pues hasta este momento estamos grabando esta reunión. Y bueno, antes de empezar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que nos dirija y nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque estamos aquí haciendo tu voluntad, Señor, que es hacer discípulos, que es predicar el Evangelio a todos, Señor. Que ninguno, Padre, se quede sin escuchar tu palabra en esta tierra, Señor. Y declaramos que en esta hora, Padre, esta palabra va a dar fruto en abundancia, va a ser semilla fértil, Señor, en cada corazón que nos vea y que nos escuche, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque está en tus planes que podamos llevar esto, Señor, llevar alimento espiritual, llevar una semilla de esperanza, Señor, al que no la tiene. Te damos gracias, Señor, y este es tu tiempo. Toma el control y habla tú lo que tengas que hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues esta noche vamos a ver el tema. El tema se llama La fe provoca milagros de sanidad. La fe provoca milagros de sanidad. La semana pasada habíamos visto la fe provoca milagros financieros. Hoy vamos a hablar de milagros de sanidad y el subtema se llama El nombre de Jesús es la llave que abre todas las puertas. Y bueno, ¿quién de nosotros, quiénes de ustedes que nos están escuchando no tienen llaves? Todos tenemos una llave, ¿no? Todos tenemos una llave para abrir la puerta de la entrada, para abrir la puerta de tu recámara, para abrir, no lo sé. Todos tenemos una llave, todos conocemos una llave y sabemos que son importantes. A veces podemos salir sin dinero, ¿no? Pero sí llevamos nuestras llaves, porque si no, ¿cómo entramos? ¿verdad? ¿Cómo entramos a nuestro hogar después de regresar? Entonces, yo creo que se te puede olvidar cualquier cosa menos las llaves. Ya cuando se te olvidan las llaves es porque ya ibas ya eres muy deprisa, ¿no? Ibas muy deprisa, pero lo que quiere hablar este tema, lo que Dios quiere hablarnos en esta noche es que la fe es como esa llave maestra. Porque con la fe podemos abrir cualquier puerta, cualquier acceso que esté cerrado para tu vida. Si tú le crees a Dios, Él lo abre. Eso es lo importante. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Es con lo único que agradas a Dios. Es con lo único que Dios te ve, te mira con agrado y te mira con amor. Porque tú le estás creyendo a Él. Si tú eres papá, si tú eres mamá, y tú le prometes algo a tus hijos y ellos te creen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Te sientes bien, ¿no? Imagínate que tal vez tanto hayas fallado, que de repente te diga tu hija, ay, no te creo. Duele, ¿no? Dice uno, híjoles, pues sí, yo me lo gané. Pero en este caso, pues Dios es perfecto. Entonces, cuando tú le crees a Dios, Dios te mira con agrado, Dios se alegra, Dios se agrada de tu fe. Entonces, esa es la llave maestra, eso es lo que nos tiene que mover. Podemos tener, como yo les comentaba, llaves de cualquier cosa. Tal vez tengas una caja fuerte que tenga llaves y guardes cosas muy importantes, ¿no? Pero la llave maestra, la llave que te va a dar el acceso a la bendición, a lo que Dios tiene para ti, es la fe. Por eso dice, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, es la llave que te da el acceso. Por eso siempre dice el Señor en su palabra, dice, todo lo que pidas, pídelo en el nombre de mi Hijo. Porque reconoces, en el momento en que tú oras y dices en el nombre de Jesús, en ese momento estás reconociendo el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo para morir por nosotros. Y sabemos que la única forma de llegar al Padre, a Dios, es por medio de Jesús. No necesitamos intercesores. Es Jesús la clave. La clave en nuestra vida en Cristo, la clave para nosotros hijos de Dios es Jesús. La llave es Jesús. La llave es tu fe que tengas para reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz y para reconocer que con la fe todo podemos conseguir. Amén. Amén. Y bien, el punto número 1 se llama nuestro recurso más poderoso. ¿Qué será?
nuestro recurso más poderoso? El dinero. El dinero, tus talentos, tus dones, tu casa, tus relaciones, lo que hayas estudiado, lo que te dediques, tu título. ¿Eso será el recurso más poderoso que tenemos? Vamos a leer. La cita es en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice Hebreos 11 del 1 al 4. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Amén. Amén. Así es. A mí me gusta mucho esta parte de la Biblia donde dice que por fe entendemos que aquello que ha sido constituido no existía. Dice en el versículo 3, dice, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino vino de aquello que no existía. Yo creo que a ti te ha pasado. Detente un minuto a analizar tu vida, lo que tienes ahora, y date cuenta que cuando no lo tenías, lo único que tenías era la fe para creer que lo ibas a tener, que iba a llegar a tu vida. Imagínate el universo, dice en Génesis que estaba, que la tierra era oscura, que no había luz, que no había nada, y que el Espíritu Santo se movía. Lo único que existía, el Espíritu Santo. Entonces, imagínate el amor de Dios por nosotros, por su creación, que Él debe de recordar cómo existía, cómo era la tierra, en oscuridad, no existía nada. Y ahora ver los cerros, ver el mar, ver su creación, vernos a nosotros como sus hijos, a su imagen y semejanza, ver todos los dones, cómo los hemos explotado para crear medicinas, para crear cosas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Imagina cómo Dios está agradado de que su creación, de no haber existido nada, todo lo que formó. Si tú te detienes un poco a ver eso, te vas a dar cuenta que el recurso más poderoso que has tenido ha sido tu fe, porque de algo que no tenías, le creíste a Dios y ahora lo tienes. Puede ser tal vez un negocio. Si tú tienes un negocio, una empresa, recuerda, ve un tiempo atrás cuando no tenías nada. Tal vez lo único que tenías era esa fe que te motivaba a saber que Dios te iba a ayudar a sobresalir, a tener éxito. Tal vez sea un logro en tu escuela, un logro universitario, que tú dijiste, yo no tengo ni cómo pagar la carrera. Si tú vas ahorita y ves tu título, ves a lo que te dedicas, ves todo lo que Dios te ha dado y vas hacia atrás y te das cuenta que no tenías nada, a eso se refiere esta parte de la Biblia, en donde dice que todo lo que ha sido constituido, todo lo que se tiene ahorita, vino de lo que no se tenía. A eso se refiere. Por eso la fe es nuestro recurso más poderoso. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a mí me gusta mucho algo que dicen. Yo he escuchado por ahí científicos, gente que utiliza solo la razón, dice que la fe es para mentes débiles. Dice que la fe es para alguien que no tiene la capacidad de creer en sí mismo y por eso busca a quién creer. En quién creer como para ahí refugiarse, ¿no? Por decir, ay no, yo mejor le creo a un Dios que existe porque yo no puedo ya. Y no, yo lo veo en todo lo contrario. Aquel que tiene fe es aquel que va más allá de la razón, que va más allá de la ciencia. Por eso nosotros hemos visto milagros poderosos, milagros en donde la ciencia, la razón ya no tenía lugar, ya no podía hacer nada, y de repente vemos el poder de Dios. Eso es fe. Aquel que diga que la fe es para mentes débiles, que se ponga en nuestro lugar, en nuestros zapatos, porque tal vez nosotros teníamos ya un momento, una circunstancia en la cual ya no teníamos a dónde salir, pero le creímos, tuvimos ese valor de creerle a Dios para levantarnos en fe y de repente Dios obra. La fe es para mentes poderosas. La fe es para aquel que quiere ver cosas que nadie ha visto.
que quiere presenciar, que quiere sentir, que quiere vivir cosas sobrenaturales. Para eso es la fe. Ese es el recurso más poderoso. No es lo que tú eres, no es lo que tú tienes, no son tus dones, no es tu inteligencia. Dios viene a hablar hoy a tu vida para decirte que lo que tú eres y lo que tú tienes es porque tú le has creído a Él, por el amor que Él te tiene a ti. Y no es porque tú creas que lo has hecho por tus propias fuerzas. Ese es el recurso más poderoso que tienes, ni tus propias fuerzas. En este tiempo de pandemia hemos visto cómo no ha habido fuerza humana que pueda detener esta cosa. No ha habido fuerza científica, se han tardado en crear la vacuna, no han podido detener esto, y los únicos que hemos creído en que ese virus no nos va a tocar, nos hemos, pues ¿cómo se dice? Pues nos ha dado valor creer eso, porque es difícil ver las circunstancias, ver cómo está todo, cómo está tu colonia, cómo está tu ciudad, y que tú aún así puedas creer que no te va a tocar. A mí me encantó mucho un jueves en familia que la pastora ahí decía, a todos nos han dicho, este virus nos va a dar. La pastora ahí ponía ese ejemplo y decía, a todos nos va a dar. Y yo dije, a ver, ¿qué va a decir? No va a decir, hay que orar para que Dios nos cuide. Y ella en ese momento, a mí me sorprendió porque dice, yo cuando escuché eso, yo dije, lo cancelo en el nombre de Jesús y declaro que ese virus no me va a dar. Y dije, wow, pues eso es fe, ¿no? Porque pues ya todos estamos así como de, pues sí, ya nos va a dar. Mejor que nos dé cuando ya esté la vacuna, o que nos dé cuando ya haya un tratamiento efectivo. Pero nadie, yo estoy seguro que nadie, no sé si tú ya lo has hecho y si tú has declarado que ese virus nunca te va a dar, te felicito. Te admiro, porque eso es tener fe. Y nosotros estamos orando porque Dios nos salve de ese virus y no nos pongamos tan mal, no nos afecte nuestros pulmones, pero pocos hemos declarado que ese virus no nos va a tocar. Esa es la fe que tenemos que tener, ese es el recurso más poderoso, y gloria a Dios que están estos tiempos de dificultad, porque estos tiempos son los que están haciendo que utilicemos ese recurso poderoso y único que tenemos en los momentos de crisis. Amén. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Muy bien. Vamos al punto número 2. ¿A qué debemos nuestros logros? Es una pregunta. Y la cita es en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sí, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se las explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Bueno, esa es una versión, pero sí, te voy a dar otra versión, que es ¿Ya lo leíste? La Biblia al día. Sí, pero en la otra versión dice, Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Bueno, es que la otra es muy dura, ¿no? Yo tengo una más dura. Claro. Entonces, para que... La dura está bien, la dura. Ajá. Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo perdón, por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Amén. Amén. Así es. Y aquí en la versión que yo tengo, Dios habla hoy, empieza así. Dice, Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos, el sacrificio de Jesús. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes al Espíritu de Dios para obedecer la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron?
Vuelve a preguntar, ¿tan estúpidos son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? Tantas buenas experiencias para nada, tantos milagros que hemos visto para que terminemos pensando que son nuestras fuerzas. Recibiste al Espíritu Santo en un encuentro con Dios, le conociste cuando no tenías nada, cuando estabas en crisis, y ahora que tienes todo, ¿estás volviendo a pensar que son por tus fuerzas? Mejor la versión que dice mi esposa, tonto, ¿no? Y todavía la otra está más ligerita. Dice, cuando Dios les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Ustedes creen que porque han obedecido la ley? ¿O creen porque han escuchado el mensaje al Espíritu Santo? ¿Qué es? Jesucristo vino a partir el velo en dos. Jesucristo vino a partir la religiosidad y viene a decir, la ley, las leyes de Moisés y de los profetas se resumen en una sola cosa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es, la ley queda a un lado, la religiosidad queda a un lado. Ahora lo importante es creer que aquel que ha sido enviado para el perdón de nuestros pecados es el que nos libera. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermanos, el mismo David lo vivió. De no tener nada, David peleaba contra osos. Y él sabía que Dios estaba con él y Dios le daba la victoria. Y ningún oso atentó contra su vida. Peleó contra el filisteo y Dios le dio la victoria. Pero ¿qué creen? Que cuando sintió el poder, cuando le empezaron a llegar las riquezas y la bendición, mandó a hacer un censo. Mandó a censar a todos sus soldados que tenía. Porque le empezó a dar miedo. Pensó que iba a perder las batallas. Y en vez de volver a la esencia cuando él no tenía nada, que era a Dios, él empezó a confiar en sus fuerzas y empezó a confiar en sus ejércitos. Hasta que Dios se le aparece y le dice, no puede ser posible. A veces tenemos ese encuentro con Dios y Dios te dice, no puede ser posible. Acuérdate cuando no tenías nada. Cuando no tenías nada, lo único que hacías era arrodillarte ante mí, orar, clamar y creer. ¿Qué necesitamos? ¿Otra vez quedarnos sin nada? ¿Para volver a reconocer a Jesús? Cuidado, hermanos. Cuidado, siempre cuando no tengas nada, pídele a Dios y Él te va a dar. Pero cuando tengas en abundancia, agradécele porque todo es por Él y es para Él. Hónralo siempre con tus bienes. Bendícelo siempre. Ayuda a quien tengas que ayudar. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No porque tengas ya en abundancia, vayas a olvidar de quién vino. No porque tengas en abundancia, vayas a olvidar quién te lo dio y para qué es. Eso es lo que está diciéndonos. Por eso el tema se dice, ¿a qué debemos nuestros logros? Nuestros logros los debemos a Jesús, al sacrificio. Por mucho que tú, aquí está, hemos visto personas ahorita, profesionistas, ya no estoy diciendo licenciados, maestros, que se han quedado sin trabajo, que no tienen cómo sacar a su familia adelante. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado en este tiempo de crisis que no son las fuerzas del hombre. Lo decíamos en otro video, Dios se ha puesto de moda. ¿Por qué? Porque ya muchos que no creían en Él ahora sí. Y gloria a Dios, porque ese es el plan del Señor, que todos nos acerquemos a Él. Hay gente que ni siquiera terminó la secundaria y son empresarios exitosos porque le han creído a Dios y porque jamás se han elevado y jamás han pensado que es por sus fuerzas. Siempre han dado gracias. Lo que tú tengas o no tengas, dale gracias a Dios y jamás se te olvide que todo lo que tenemos viene de Él, proviene de Él y es para Él siempre. Amén. Amén. ¿Quieres agregar algo en este punto? Vamos al tercer punto, que se llama el deseo y el poder de Jesús. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice Mateo del 8, del 1 al 4. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo siguieron. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció.
Dijo, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante los sacerdotes y deja que te examinen. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Amén. Así es. Jesús le dice, ve y preséntate. Volvemos a lo mismo. Era romper con esa religiosidad. Para empezar, siempre el enemigo nos habla de una forma, en milagros de sanidad. Aquí estamos viendo el claro ejemplo en donde el leproso, yo creo que el leproso conocía a Jesús, había escuchado de él. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, el leproso sabía que lo podía sanar. Pero como la lepra era una enfermedad horrible, de rechazo, no podían caminar por donde caminaba la gente sana, o sea, era un desprecio, era un rechazo horrible para los leprosos. Él no le dijo, pues puedes, él le dijo, si quieres. Y Dios no solo tiene el poder por medio de su Hijo Jesús para sanarte, Dios quiere hacerlo. Y yo no sé por qué a veces en otros cristianos de otros mundos tienen miedo a orar por sanidad porque piensan que un cáncer no se puede curar, porque piensan que una enfermedad terminal Dios no los puede levantar y siempre terminan, que sea tu voluntad, Dios. No, tenemos que ir con esa fe agresiva y decir, Señor, tú quieres, como con el leproso, Jesús, tú quieres sanar a esta persona, levántalo en el nombre de Jesús. Si no, ¿qué estamos creyendo? ¿En qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Jesús quiere, aparte de que tiene el poder para hacerlo, quiere sanarte también. No dudes. Si tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, no dudes que esta palabra venga a tu vida para que tengas esa esperanza y esa confianza. Pero no digas, ay, es que no quiere. No, Dios quiere hacerlo. Jesús quiere sanarte. Si tú vas y oras por una persona que está con una enfermedad terminal, que ya lo desahuciaron, tú ve con esa fe. ¿Qué pierdes? ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder? No pierdes nada y ganas mucho. Ten esa fe. Si hay alguien ahí en tu familia, o si hay alguien ahí en tu grupo de amistad o alguien que no está creyendo, anímalo y dile, ¿sabes qué? Jesús quiere lo mejor para nosotros, quiere sanarnos, quiere quitar toda enfermedad. Que tu fe sea agresiva, que no creas tú que Dios no quiere sanarte. Hasta el último segundo cree tú por un milagro en tu vida, en las personas enfermas. No tengas miedo, no escuches esa voz del enemigo que te va a decir, eso ya, si los doctores ya dijeron, ya no va a pasar. Ya dijeron los doctores que tiene un día de vida. No, cancela ese diagnóstico, cancela, reprende al enemigo, reprende todo espíritu de muerte, porque tú tienes el poder y la autoridad para sanar enfermos. Pongamos las manos en los enfermos y sanarán. Es una promesa de Dios, pero además es una orden que Dios te manda para que vayas y ores por los enfermos. Y jamás declares, pues si quieres, Señor, si es tu voluntad. No, ve con esa certeza y esa seguridad que lo que no estás viendo, Dios lo va a hacer por medio de ti. Y deja que lo demás lo haga el Espíritu Santo. Ese es el deseo de Jesús, es el poder. Pero Dios necesita vehículos, necesita herramientas que somos nosotros para llevar su mensaje, para hacer esos milagros. En esta noche que tu fe se reactive, que tu fe se encienda. Tal vez la tenías apagada, tal vez la tenías débil. No, que en esta noche esta palabra encienda tu fe y digas, voy a ver milagros como hace 8 días, milagros financieros en mi vida. Ahora voy a ver milagros de sanidad en mi vida. Las personas que quieran que ore por ellas, voy a ir, y es más, antes de orar por ellas van a ser sanas y Dios las va a levantar, y voy a sanar con mi sombra como los discípulos, y voy a hablar por teléfono a personas de otros países, de otros estados, y por teléfono voy a declarar sanidad y va a llegar la sanidad. No lo sé, pero debemos de tener eso porque Dios quiere hacerlo, Jesús quiere hacerlo, y Jesús quiere utilizarlo para que tú veas milagros y para que tú seas bendición, para que tú seas ese milagro en tu vida. No esperes a que lo hagan tus líderes, no esperes a que lo hagan los demás. Hazlo tú tienes todo el poder y toda la autoridad para reprender demonios, para sanar enfermos.
Tú tienes toda la autoridad para echar fuera toda maldad en tu casa, en tus hijos, en tu familia, romper relaciones, romper maldiciones generacionales, romper cadenas, secar yugos. Tienes toda esa autoridad, hazlo. No te esperes y mantente firme, porque acuérdate que hay fe, como dice el pastor Cash Luna en su libro, hay fe de momentos y fe de procesos. Y no porque no hayas recibido tu milagro esta noche, pienses que no lo vas a recibir. Tal vez lo que estás viviendo es un proceso y Dios quiere fortalecer tu carácter, tu fe. Continúa creyendo, verás que Dios te va a dar la victoria. Y conviértete en ese hombre o en esa mujer de bendición que digan todos, no, pues yo quiero que vaya a orar a mi casa, yo quiero que me bendiga, yo quiero que venga y ore por mí para que me sane. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos luz en medio de la oscuridad. Este es el tema, hermanos. Este es el tema. Puedes dar la conclusión, ¿no? Dice, el Señor desea sanar nuestras enfermedades y nuestras heridas. Solo debemos creer que lo hará. La fe nos da la potestad para imponer manos sobre los enfermos y que sanen. Amén. Así es. Todo es la fe, hermanos. Todo es la fe. Todo se mueve por fe. Vive por fe. Muévete por fe. Cree. Que no te muevas por vista. Que no creas lo que estás viendo, sino lo que vas a ver. Que todo lo que declares será hecho. Eso es. En el libro de Hechos, ¿cuántas personas, de Hebreos, perdón, cuántas personas Dios no habla por su fe? Lo leímos en la primera cita. Por su fe, la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín. Así es. ¿Y qué creen? Que ya está muerto, pero se sigue hablando de él. Por fe, el padre de la fe, ¿quién fue? Abraham. Abraham. El padre de la fe fue Abraham, porque él, no teniendo nada, a los 80 años, sin ningún hijo, sin a nadie a quien dejarle sus bienes, Dios le habla y le dice, tú vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena. Y Abraham creyó sin tener un solo hijo. Y hasta este momento lo consideramos como el padre de la fe. ¿Por qué no abrimos el libro? Eso me acuerdo que lo dijo el pastor Manuel una vez en un encuentro. ¿Por qué no abrimos el libro en Hechos? ¿Y por qué no creemos que nuestros nombres van a estar ahí escritos? Como recuerden que el libro de Hechos es el libro escrito por los discípulos. ¿Por qué no abrimos el libro de Hechos y creemos que ahí se va a escribir también nuestro nombre? Y que van a decir ahí, Betty caminaba y por donde pasaba todos se caían y eran sanos y eran restaurados y los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían. ¿Por qué no? A lo mejor por ahí tenemos que empezar a soñar, ¿no? Por eso Dios nos ha dado sueños, ¿no? Dios no nos ha dado sueños para que después Él nos diga, ay, te engañé, es solo un sueño. Dios nos ha dado la capacidad de soñar para poder creer que eso se puede cumplir. ¿Qué sueños has dejado a un lado? ¿Qué sueños has olvidado? ¿Qué sueños que los tuviste hace 5, 10, 15 años, 20 años y como ya pasó el tiempo ya no los crees, ya no te acuerdas de ellos, o incluso ya te da miedo? Yo he escuchado por ahí personas que dicen, es que no me quiero ilusionar. ¿Por qué vivimos? ¿Por sentimientos o por fe? ¿La ilusión es un sentimiento? ¿Es del alma o es espiritual? Es eso. ¿Sí o no? Es eso lo que dijo mi esposa. La ilusión es sentimental, hermanos, y nosotros no nos movemos por sentimientos. Nosotros nos movemos por fe, y que tus sentimientos no se apoderen de ti, que tus sentimientos no te gobiernen, que tu tristeza porque estés enfermo no te gobierne, porque este no es tu final. Dios viene esta noche, lo que estés pasando, si estás pasando por una enfermedad, tienes algún familiar enfermo, con una enfermedad crónica, degenerativa, terminal, Dios viene a decirte, este no es tu final, este no es el final de tu familiar. Levántate en fe, cree porque yo te tengo que utilizar
para que hagas un milagro en esas personas. Si no lo crees tú, ¿quién lo va a hacer? Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Y ojalá y estés dispuesto a hacerlo. Tal vez tú estás escuchando por primera vez una plática así. También lo puedes hacer. Dios nos ha dado el mismo poder y la misma autoridad a todos. Anímate, no tengas miedo, deja a un lado tus sentimientos, deja a un lado tu miedo a qué tal si no pasa otra vez, qué tal si me desilusiono. No, nosotros ya no podemos vivir por eso. Nosotros lo que nos mueve, nuestro motor y nuestro recurso más poderoso es la fe. Así es que yo te animo en esta noche que reactives tu fe si la tienes débil, si la has dejado de usar, reactívala con autoridad y con poder. Y lo demás lo va a hacer el Señor. Dice la palabra de Dios que nuestra fe compromete el poder de Dios. Si tú le crees, a Dios le agrada y además lo comprometes para que Él obre a tu favor. Amén. Amén. Y vamos a cerrar este tiempo. ¿Quieres agregar algo más? No. ¿No? Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Les animo igual por fe, sigan creyendo en sus diezmos, en sus ofrendas, que son una semilla en tierra fértil que va a dar fruto en abundancia. No escuchen al adversario en este tiempo de crisis que no te va a alcanzar, que no vas a tener, que ya te quedaste sin trabajo, que medio sueldo. No lo escuches, no lo escuches. Dios, aparte de que no se mueve por tus sentimientos, tampoco a Dios le mueve tu condición. A Dios le mueve tu fe. Entonces créele, sigue siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Hazlo, tenemos muchas formas de hacerlo. Nosotros somos un testimonio vivo de la fe y de las ofrendas y de los diezmos, pero sobre todo cree que Dios te va a usar y que Dios te va a sanar. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Dios, que yo sé que nos hacía mucha falta, Señor. Tal vez estábamos débiles, estábamos incluso ya incrédulos, Padre, ya no había en nuestros corazones, estábamos vacíos, ya no teníamos fe, o tal vez estaba débil, Señor. En esta hora yo te pido que nos fortalezcas, Señor. Reconocemos en esta noche que es nuestro recurso más valioso y más poderoso, Señor. Declaramos que nos levantamos en fe en esta hora, creyendo, Señor, en tu palabra, creyendo en lo que has dicho para nosotros, creyendo en nuestras promesas, creyendo en nuestra sanidad, porque por la llaga de Jesús fuimos curados. Él pagó el precio por nuestras enfermedades y por nuestros dolores en la cruz. Gracias te damos, te pido por las ofrendas y los diezmos que vamos a dar de nuestros hermanos, multiplícaselos, bendícelos, suple toda necesidad, sorpréndelos, Señor, en los próximos días para que sigan viendo tu mano poderosa, porque sabemos que de lo que no tenemos en algún momento, muy pronto yo lo declaro, vamos a dar un buen testimonio de lo que ya tenemos, porque eso es la fe. Hoy la activamos y declaro en el nombre de Jesús, si tú estás escuchando esta palabra por primera vez, yo te pido que repitas esta oración con todo tu corazón y con toda tu fe. Señor Jesús, en esta noche te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Entra en mi vida y haz de mí la persona que quieres que sea. Hoy te entrego todo y confío que de esta tú me vas a sacar. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Lo creo y lo declaro en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.